Capítulo 1. Un contrato sin amor. Eleanor Moore estaba sentada en la oscura oficina de Moore & Associates. La tenue luz de la pantalla de su ordenador proyectaba sombras en su rostro, resaltando sus ojeras. Sobre su escritorio había un fajo de cartas de advertencia del banco, facturas vencidas y un periódico viejo con un titular que le clavaba una puñalada en el corazón. Moore & Associates se ahoga en una inversión fallida. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, intentando contener la impotencia que le ahogaba el pecho. 5 meses atrás, Elena había apostado el futuro de su empresa a un fondo de inversión que creía que podría revivir su sueño. Una abogada perspicaz, había analizado cada cláusula y evaluado cada riesgo, pero no había previsto el engaño. El fondo era una trampa, y ahora su firma, fruto de años de trabajo incansable, estaba al borde de la quiebra. Había invertido sus ahorros personales en pagar los salarios del personal y mantener la empresa funcionando, pero aún no era suficiente. Las facturas del hospital de su madre en St. Mary's y la matrícula de su hermano menor, Ethan, en Yale, eran como piedras que le aplastaban los hombros. Cerró los ojos, imaginando la leve sonrisa de su madre en la cama del hospital, su voz ronca susurrando, «Me enorgulleces». Y luego a Ethan, siempre intentando hacerla reír, incluso cuando sabía que su familia estaba pasando apuros. Elena había jurado protegerlos, no dejar que el dinero la definiera jamás, pero ahora solo faltaban unas semanas para que el banco confiscara su oficina, para que su sueño se desvaneciera. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Mia, su asistente, asomó la cabeza con un brillo de curiosidad en los ojos. «Señora Moore, alguien de Blackwood Enterprises está aquí. Dice que es urgente, no hay cita». Elena frunció el ceño. Blackwood Enterprises, el imperio financiero que todos los abogados admiraban y temían a la vez. Se alisó el cabello, respiró hondo para tranquilizarse y lo dejó pasar. La puerta se abrió y Adrian Blackwood entró. Vestía un traje negro, sus penetrantes ojos azules escudriñaban la pequeña oficina como si estuviera evaluando mercancía. Era alto, pero no era su estatura lo que inquietaba a Elena. Era su imponente presencia, como si todo a su alrededor estuviera destinado a doblegarse a su voluntad. «El abogado Moore», dijo Adrián con voz profunda y firme. «Tengo una propuesta, siéntese». Elena se cruzó de brazos, erguida, con la mirada fija en él. «Esta es mi oficina, señor Blackwood. Si tienes algo que decir, dilo, pero sé breve». Un atisbo de sonrisa se dibujó en los labios de Adrián, fríos como el viento invernal. Sacó una silla y se sentó, con movimientos pausados, como si controlara el tiempo mismo. «Me gusta la franqueza, qué bien. Necesito una esposa para 6 meses, y te deseo a ti». Elena parpadeó y soltó una risa seca y sin humor. «Soy abogado, no un agente de casting para tu estrategia publicitaria. Si esto es una estrategia de relaciones públicas, no cuentes conmigo». «Esto no es una estrategia», respondió Adrián, deslizando una carpeta por el escritorio. «Contrato matrimonial por 6 meses. Vivirás conmigo, te presentarás públicamente como mi esposa y mantendrás absoluta discreción. A cambio, pagaré una gran suma, suficiente para salvar tu empresa y mucho más. El dinero se transferirá al firmar». La frase, suficiente para salvar su empresa, le palpitó el corazón a Elena. Una suma considerable, suficiente para pagar al banco, mantener la oficina abierta, cubrir las facturas del hospital de su madre, la matrícula de Ethan, y tal vez, darle la oportunidad de empezar de cero. Pero recuperó la compostura rápidamente, apartando la carpeta como si fuera peligrosa. «¿Por qué yo? Blackwood Enterprises tiene un equipo completo de abogados. Seguro que no les faltan voluntarios». Adrián ladeó la cabeza, observándola como un libro indescifrable. «Necesito a alguien que se ajuste a mi imagen. Eres una abogada talentosa, conocida por tu integridad. Sin escándalos, sin trepa social. Tu reputación, sólida e independiente, es justo lo que necesito para convencer a la Junta». Hizo una pausa, con la mirada fija. «Y sé que su empresa se está hundiendo tras una inversión fallida. Necesita esta oportunidad, señora Moore. Le ofrezco una salida». Sus palabras fueron como una cuchilla. Elena apretó los puños, intentando mantener la voz firme. «Me investigaste», dijo en tono bajo pero cortante. «¿Crees que puedes entrar aquí,
¿Tirar dinero y comprar mi dignidad? No la tuya, respondió Adrián con calma. Solo 6 meses. Mi padre falleció hace 3 semanas. Su testamento exige que esté casada para conservar la presidencia. Si no lo estoy, la Junta me destituirá. Te elegí porque eres perfecta para el puesto, tanto en teoría como en público. Elena se dio la vuelta, no queriendo que él viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pensó en las noches de insomnio, repasando los documentos de inversión una y otra vez. Culpándose por ser demasiado confiada. Pensó en el sueño de construir más en Associates, un lugar donde esperaba luchar por quienes no tenían voz. Pensó en su madre y en Ethan, las personas a las que no podía decepcionar. Y pensó en sí misma, la mujer que una vez juró que jamás se doblegaría ante el dinero, pero la realidad es despiadada. Su empresa se moría. Si no actuaba, lo perdería todo, su sueño, su familia, incluso su orgullo. Se giró y cogió el bolígrafo, la mano le temblaba ligeramente. Si firmo, quiero una cláusula adicional. No me toques, no interfieras en mi trabajo. Y cuando pasen 6 meses, te irás de mi vida para siempre. Adriana sintió como si lo hubiera esperado. De acuerdo. Elena firmó, con letra nítida y el corazón apesadumbrado. Ella le devolvió el contrato, mirándolo fijamente a los ojos. Señor Blackwood, puede que esté comprando mi imagen, pero nunca será dueño de quien soy. Tomó el contrato y se puso de pie. Por primera vez, Elena notó un extraño destello en sus ojos. No era triunfo, sino algo así como una pregunta que nunca se había planteado. Se equivoca, abogado Moore, dijo en voz baja. No quiero quién eres. Solo necesito tu sombra. Se dio la vuelta y salió, dejándola sola con el eco de su corazón y la sensación de que acababa de perder una parte de sí misma. Estás viendo historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. Viviendo con un desconocido. Elena se encontraba en medio del ático de Adrian Blackwood, con todo su equipaje en una pequeña maleta. El apartamento era enorme, encaramado en lo alto de una torre de cristal brillante, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Los suelos de mármol relucían y los muebles gris plateado irradiaban lujo, pero el espacio se sentía frío, como una sala de exposiciones. Sin fotos, sin plantas, sin rastro de calidez humana. Abrazándose, sintió como si acabara de entrar en un mausoleo moderno. Esta es tu habitación, dijo Adrián, señalando una puerta al final del pasillo. Su voz se mantuvo profunda y aguda, como si estuviera leyendo un informe empresarial. La mía está al otro lado del pasillo. El armario está lleno de ropa para eventos públicos. Puedes usar la cocina y la sala, pero no entres en mi estudio. Elena asintió sin mirarlo. Entendido. No te molestaré. Rodó con la maleta hacia la habitación, caminando rígidamente, esforzándose por mantener la distancia invisible que había creado desde el momento en que firmaron el contrato. Esto no era un hogar. Era un escenario. Y ella, una actriz reticente, tuvo que interpretar a la esposa perfecta durante 6 meses. Su habitación era el doble de grande que su antiguo despacho de abogados, con una cama king size, cortinas de seda blanca y ventanales que iban del suelo al techo. Pero no se sentía cómoda. Todo era demasiado perfecto, demasiado extraño, como si hubiera sido diseñado para impresionar, no para ser habitado. Se sentó en la cama, abrió su maleta y sacó un pequeño marco de fotos. Su madre y Ethan, sonriendo radiantemente en el parque el año pasado. Colocó el marco en la mesita de noche y susurró, solo 6 meses. Mamá, Ethan, todo irá bien. En su interior, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Firmar ese contrato con Adrien no se trataba solo de ahorrar más en socios tras una inversión desastrosa, ni de ganar una gran suma para saldar deudas y mantener a su familia. Significaba vivir con un hombre que la veía como una herramienta, no como una persona. Recordó el día en que firmó el contrato. Sus ojos fríos, pero con un destello extraño. Se preguntó si había algo tras esa fachada gélida o si era solo su imaginación.
Esa noche, Elena entró en la cocina y decidió preparar una comida sencilla para recuperar la normalidad. Encontró un paquete de espaguetis y algunos ingredientes en el refrigerador, probablemente dejados por una empleada doméstica. Mientras el agua empezaba a hervir, oyó pasos. Adrien apareció en la puerta, con las mangas arremangadas y el pelo ligeramente despeinado, como si acabara de salir de una larga reunión. ¿Qué haces?, preguntó con la voz impregnada de genuina sorpresa. Cocinando, respondió Elena sin levantar la vista, sin dejar de remover la olla. ¿Quieres? Solo espaguetis con salsa de tomate, nada del otro mundo. Adrien frunció el ceño como si el concepto de cocinar le resultara completamente desconocido. Tengo un chef privado, no necesitas hacer eso. No lo hago por ti, dijo Elena con voz tranquila pero firme. Lo hago por mí. Si tengo que vivir aquí 6 meses, necesito sentirme humana, no como un objeto decorativo. Sirvió la pasta en un plato, añadió salsa y se sentó a la mesa, ignorándolo por completo. Adrien se quedó allí observándola. Por primera vez, notó algo. Elena no intentaba impresionarlo. Ni halagos, ni nerviosismo, ni admiración por ser el director ejecutivo de Blackwood Enterprises. Ella comía pasta, con la mirada fija en el plato. Pero había algo natural en ella que él no podía apartar la mirada. Pensó en las mujeres que había conocido, siempre buscando su aprobación, siempre viéndolo como un premio. Pero Elena lo miraba como a un extraño, y eso lo inquietó. No eres como la mayoría de los abogados, dijo de repente, sentándose en la silla frente a ella. Elena dejó de masticar y levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Los abogados suelen ser calculadores y fríos. Estás haciendo pasta en mi cocina como si fuera tu casa. Su voz tenía un dejo de broma, pero su mirada era seria, como si intentara comprenderla. Elena dejó el tenedor y esbozó una leve sonrisa. Señor Blackwood, si cree que todos los abogados son fríos y calculadores, entonces no conoce a nadie como yo. Trabajo con lógica, pero vivo con el corazón. Y si quieres que interprete a tu esposa perfecta, déjame respirar. No me conviertas en una máquina. Sus palabras dejaron a Adrián en silencio. La miró con una mirada fugaz. Ella no le tenía miedo. No intentaba complacerlo. Y eso era nuevo. Estaba listo para irse, pero se detuvo y miró el plato de pasta sobre la mesa. No huele mal, dijo con vacilación, como si admitir algo le resultara extraño. Elena le acercó un plato con una mirada atrevida. Pruébalo. Te prometo que no te estoy envenenando. Adrián dudó, luego se sentó y cogió un tenedor. Le dio un mordisco, despacio, como analizando cada detalle. Aceptable, dijo, pero la comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa, casi inconsciente. Elena lo observó, notando de repente cómo esa sonrisa lo hacía parecer más humano. Apartó la mirada rápidamente, recordándose a sí misma, esto es un contrato, Elena. No lo olvides. Pero en ese momento, sintió una chispa de calidez invadir el frío del ático. Esa noche, mientras Elena yacía en la cama, pensó en Adrián, no en el director ejecutivo de Blackwood Enterprises, sino en el hombre que acababa de comer pasta en su cocina. Se preguntó si alguna vez había vivido como él mismo o si toda su vida también había sido un contrato. Negó con la cabeza y se cubrió con la manta, intentando apartar la idea. Pero en el fondo, sabía que los muros que había construido empezaban a resquebrajarse. Mientras tanto, Adrián permanecía en su estudio, contemplando la ciudad a través del cristal. Pensó en Elena, la mujer que no lo admiraba ni le temía, y que preparaba pasta con la mayor naturalidad del mundo. Por primera vez, su apartamento no parecía solo un lugar para existir. Negó con la cabeza y se dijo a sí mismo, es solo un contrato. Pero una pequeña parte de él, muy pequeña, empezó a preguntarse si su sombra podría convertirse en algo más. Elena estaba frente al espejo en el lujoso dormitorio del ático, con un vestido de noche color zafiro que se ajustaba a su figura, elegante, fuerte y aplomada. El vestido era uno de los conjuntos que Adrián le había preparado. Y aunque odiaba admitirlo, la hacía sentir como si hubiera salido de un sueño que no era suyo. Se alisó el pelo y se recordó a sí misma, esto es solo un papel. No dejes que te consuma.
Esta noche, haría su primera aparición pública como la señora Adrienne Blackwood en la gala benéfica más prestigiosa de la ciudad. Adrienne la esperaba en la sala, elegante con un traje negro a medida. Su mirada la recorrió al entrar. «Pareces apropiada», dijo con voz serena, aunque sus ojos se detuvieron un instante más de lo debido. «Solo apropiada», respondió Elena con ligereza, pero con un toque de sarcasmo, esbozando una leve sonrisa. «Pensé que me habías elegido para la imagen perfecta». Pasó junto a él sin esperar respuesta, sintiendo una punzada de satisfacción al ver su vacilación. En el coche, el silencio se extendió entre ellos, el único sonido era el suave zumbido del motor. Elena miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. Sus pensamientos vagaban hacia su bufete de abogados, hacia los agotadores días que había pasado intentando recuperarlo tras el fracaso de la inversión. Firmar el contrato con Adrienne había sido su salida, pero cuanto más se adentraba en su mundo, más se sentía como un pájaro atrapado en una jaula de oro. Miró a Adrienne. Estaba leyendo correos en su teléfono, con el rostro frío e indescifrable. ¿Acaso él también siente que finge?, se preguntó, pero rápidamente desechó el pensamiento. En la gala, el salón resplandecía con candelabros de cristal y opulentos vestidos. Elena sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos al entrar, su brazo ligeramente unido al de Adrienne, tal como lo exigía el guión. Los seguían susurros sobre ella, sobre Adrienne, sobre su repentino matrimonio. Mantuvo una sonrisa impecable, aunque por dentro se debatía entre el orgullo y el papel que le correspondía. Y entonces la vio, Vanessa Reed, la exnovia de Adrienne, de pie entre la multitud con un vestido rojo resplandeciente. Vanessa era la personificación de la alta sociedad, rica, arrogante, y en su día, el centro de atención junto a Adrienne antes de su ruptura. Se acercó con una dulce sonrisa y una mirada penetrante. «Adrienne, ha pasado demasiado tiempo», dijo Vanessa, y luego se volvió hacia Elena, recorriéndola con la mirada de pies a cabeza. «Y esta es la señora Moore, ¿verdad? Es abogada, según tengo entendido. Qué sorpresa verte aquí, a su lado. Pensé que prefería a las mujeres más adecuadas para este mundo». La multitud que lo rodeaba guardó silencio, escuchando. Elena sintió que el calor le subía a la cara, pero no era de las que se acobardaban. Sonrió, tranquila y mordaz. «Señora Reed, no estoy aquí para encajar en el mundo de nadie. Estoy aquí porque elegí estarlo. Y en cuanto a ser apropiado, creo que alguien que una vez se alejó del señor Blackwood sabe lo difícil que es definirlo». Una suave carcajada se extendió entre la multitud. Vanessa se puso rígida y su sonrisa se desvaneció. La prensa cercana empezó a tomar notas, con las cámaras destellando. Elena sintió la mano de Adrienne apretarse suavemente alrededor de su brazo, pero no lo miró. Su mirada se quedó fija en Vanessa. «Y, por cierto», añadió, «esta gala es para niños huérfanos. Si buscas atención, ¿por qué no subastas algo? He oído que eres bastante generoso». Vanessa palideció, murmuró algo, se dio la vuelta y se fue, la multitud se dispersó. Elena exhaló bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. Había ganado el intercambio, pero se sentía extrañamente vacía. ¿Qué hago? ¿Protegiendo mi dignidad o simplemente actuando? Adrienne la llevó a un rincón tranquilo, con expresión indescifrable. «No tenías por qué hacer eso», dijo en voz baja. «Vanessa solo quería provocarte». «No lo hice por ti», respondió Elena con la voz ligeramente temblorosa. «Lo hice por mí. No dejaré que nadie me menosprecie, ni en tu mundo ni en ningún otro». Ella se dio la vuelta, pero Adrienne le tomó la mano, sus dedos eran cálidos, un marcado contraste con su habitual tono frío. «Lo hiciste bien», dijo, y por primera vez, Elena vio un destello de sinceridad en sus ojos. «Pero entre esta multitud, son como lobos. No dejes que te vean inmutarte». Antes de que pudiera responder, una oleada de reporteros se abalanzó sobre ella, con flashes cegadores iluminando la sala. Elena se sintió abrumada, el ruido de los micrófonos y las preguntas la azotaban como olas. «Señora Blackwood, ¿cómo empezó su romance? ¿Es cierto que se casó por amor?» Se quedó paralizada, con la sonrisa implícita, sin saber cómo responder sin revelar el contrato. De repente, Adrienne se adelantó, abrazándola, con una mano sobre su hombro para protegerla.
A mi esposa no le gusta ser el centro de atención, dijo con voz tranquila pero autoritaria, acallando a la prensa. Está aquí por su corazón, no por tus cámaras. La tomó de la mano, guiándola entre la multitud, cada paso construía un muro invisible a su alrededor. Al llegar a un balcón tranquilo, Adrián la soltó y se dio la vuelta, como si el abrazo hubiera sido puramente instintivo. Elena se quedó allí, con el corazón acelerado, no por la multitud, sino por ese abrazo inesperado. Había sentido su calor, su protección, algo que no había pedido. Pero se recordó a sí misma, no seas tonta, Elena. Era parte de la actuación. No tenías por qué hacerlo, dijo con voz ronca, intentando parecer tranquila. Podría haberlo hecho. Adrián la miró con una mirada profunda. Lo sé, pero no quería que tuvieras que hacerlo. Hizo una pausa, como sorprendido por sus propias palabras. Entonces él se dio la vuelta, dejándola sumida en un mar de emociones. Esa noche, de pie en el balcón, Elena contempló la ciudad resplandeciente. Pensó en Vanessa, en el abrazo de Adrián, en sí misma, luchando por mantener los límites que había construido. Se abrazó los hombros, susurrándose, es solo un contrato. No dejes que tu corazón se involucre. Pero en el fondo, sabía que algo dentro de ella ya había cambiado. De vuelta en el salón, Adrián la observaba desde la distancia. Recordó el momento en que se enfrentó a Vanessa, fuerte, pero visiblemente herida. Por primera vez, se preguntó, ¿quién es ella, más allá de la sombra que necesito? Negó con la cabeza y se unió a la multitud, pero una parte de él no podía olvidar la sensación de abrazarla, como si, en ese fugaz instante, no fuera un director ejecutivo, sino simplemente un hombre. Capítulo 3. El sueño de una familia. Elena estaba sentada en la sala del ático, con su portátil abierto frente a ella. La pantalla mostraba un correo electrónico del banco confirmando una extensión de préstamo para Moore y Associates. Un pequeño paso adelante, pero sabía que era solo temporal. La firma seguía siendo un barco que se hundía, y su contrato con Adrián Blackwood seguía siendo el salvavidas al que no quería aferrarse para siempre. Cerró el correo electrónico, intentando no pensar en el abrazo inesperado de Adrián en la gala benéfica de la semana pasada. El calor de su mano aún la atormentaba, aunque no dejaba de recordarse que era solo parte de la actuación. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un número desconocido, pero la voz en la línea, la asistente de Adrián, era urgente. Señora Moore, el señor Blackwood se lesionó en la sede de la empresa. No es grave, pero debería venir. Elena se levantó de golpe, con el corazón acelerado. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No entendía por qué le temblaba la voz, por qué estaba preocupada por un hombre al que consideraba solo un socio. El asistente le explicó rápidamente, un accidente de ascensor. Adrián había sacado a un empleado antes de que las puertas se derrumbaran, pero una barra de metal le rozó el hombro. Se negó a ir al hospital, simplemente regresó al ático, dijo la asistente, preocupada por su tono. Cuando Elena llegó a Blackwood Enterprises, Adrián ya estaba en el coche, sentado en la parte trasera. Su camisa estaba rota por el hombro, manchada con una pequeña mancha de sangre. Fruncía el ceño, intentando controlarse. No tienes por qué venir, dijo en cuanto la vio. Su voz era fría, pero más débil de lo habitual. Solo era un rasguño. Elena se cruzó de brazos, con expresión severa. Los arañazos no te hacen palidecer, señor Blackwood. Suba, lo llevo a casa. Subió a su lado, ignorando su mirada de enfado, y le indicó al conductor que regresara al ático. Una vez en casa, Elena prácticamente obligó a Adrián a sentarse en el sofá. Sacó el botiquín del armario con movimientos eficientes, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Quítate la camisa, dijo con tono tranquilo, pero inflexible. Adrián arqueó una ceja, pero finalmente obedeció, revelando una herida en el hombro, no profunda, pero lo suficiente como para necesitar puntos si se atendía en un hospital. Elena desinfectó la herida con un toque suave pero firme. Podía sentir la mirada de Adrián sobre ella, pero no levantó la vista. No necesitabas hacerte el héroe, dijo en voz baja. Ese empleado habría estado bien si hubieras llamado a un técnico. ¿Para qué arriesgarse? Adrián guardó silencio un momento antes de responder con voz ronca. No pensé. Solo reaccioné.
Él apartó la mirada, como si no quisiera que ella viera lo que viera en sus ojos. Elena terminó de vendar la herida y notó que su cuerpo empezaba a temblar, no de dolor, sino de fiebre. Le tocó la frente, que ardía. «Tienes fiebre», dijo, levantándose para coger la medicina y una manta fina. «Acuéstate», sin discutir. Esta vez, Adrián no protestó. Se tumbó en el sofá, con los ojos cerrados y la respiración agitada. Elena se sentó a su lado, lo arropó con la manta y luego le refrescó la frente con un paño húmedo. No sabía por qué hacía esto, por qué no podía dejarlo en paz. Quizás le recordaba las noches que cuidaba a su madre enferma, a lo que su madre dijo una vez: cuidar a alguien es como mantener vivo el corazón. Ella negó con la cabeza. Esto no es preocupación, es solo deber. A altas horas de la noche, mientras las luces de la ciudad brillaban tenuemente a través de las ventanas, Adrián empezó a murmurar en sueños. Su voz era baja pero clara, como la de un niño perdido. «Mamá, no te vayas, no me vuelvas a dejar». Se aferró al borde de la manta, con el rostro contorsionado por el dolor, que no tenía nada que ver con su hombro. Elena se quedó paralizada. Lo miró fijamente. El hombre que siempre lo tuvo todo bajo control, ahora vulnerable como un niño abandonado. Pensó en lo que sabía de él, la muerte de su padre, una cláusula de herencia forzosa, pero nadie mencionaba jamás a su madre. Le puso una mano suave sobre la suya y le susurró: «Estoy aquí, nadie te abandona». No supo si él la oyó, pero poco a poco su agarre se aflojó y su respiración se estabilizó. Se quedó con él toda la noche, sin dormir, solo cambiándole la compresa fría y cuidándolo. En la oscuridad, sus pensamientos se dirigieron a sí misma, a la traición que sufrió hace 4 años, cuando su ex la dejó por dinero. Había aprendido a encerrar su corazón. Pero al observar a Adrián, se preguntó, si él también había encerrado su corazón, ¿quién lo abriría? La idea la asustó. Se levantó, caminó hacia el balcón y respiró el aire frío para calmar las emociones que la embargaban. A la mañana siguiente, Adrián despertó, la fiebre había bajado. Vio a Elena sentada en una silla cercana con una taza de café, con ojeras. «¿Te quedaste toda la noche?», preguntó con voz ronca y un destello de vergüenza en sus ojos. «No te hagas ilusiones», respondió Elena con frialdad. «Simplemente no quería que murieras en mi casa y anularas el contrato». Se levantó y caminó hacia la cocina, pero el corazón le latía con fuerza. No le contó lo que había murmurado, ni el dolor que vio. No quería que él supiera que lo había visto tan expuesto. Adrián la vio irse, con una extraña sensación en el pecho. Recordaba vagamente una voz suave en la noche, una mano cálida. Negó con la cabeza, diciéndose que había sido un sueño febril. Pero cuando Elena regresó y le puso un sencillo plato de huevos revueltos delante, se dio cuenta de algo. No le había importado ni por ser el director ejecutivo ni por el contrato. Lo había hecho porque era Elena. «Gracias», dijo en voz baja. Por primera vez en su vida, la palabra le pareció insuficiente. Elena se encogió de hombros, pero sus ojos vacilaron. «Come, antes de que se enfríe». Se dio la vuelta, pero en su interior sabía que la línea que la separaba se había vuelto un poco más delgada. Esa noche, tumbada en la cama, Elena pensó en Adrián, no en el hombre frío de traje negro, sino en el chico que había susurrado a su madre. Se recordó a sí misma: «No dejes que tus sentimientos se involucren, Elena». Pero no podía negarlo. Había visto una parte de su verdadero ser y eso le dolió profundamente. En su estudio, Adrián observaba la ciudad, rozando con los dedos el vendaje de su hombro. Pensó en Elena, la mujer que no lo había abandonado cuando él se encontraba en su punto más débil. Por primera vez, se preguntó: ¿y si este contrato no es solo una transacción? Negó con la cabeza y cerró el portátil, pero una parte de él no podía olvidar la dulce voz de la noche febril. Elena estaba en la cocina del ático, bajo una tenue luz ámbar que proyectaba un tenue resplandor sobre la mesa. Solo pescado a la parrilla y ensalada, pero había pasado más de 1 hora preparándolo. «No por Adrián», se dijo a sí misma, «por mí, porque necesito sentir que aún controlo un pequeño rincón de esta vida». Habían pasado 3 meses desde la firma del contrato, y aunque se había acostumbrado al frío lujo del apartamento, no se había acostumbrado a cómo a veces le daba un vuelco el corazón cuando Adrián entraba en la habitación. Había cambiado, aunque odiaba admitirlo.
Adrián, antes el hombre que se esfumaba en interminables reuniones hasta tarde, ahora solía llegar a casa antes de las 8 de la tarde. Ya no se limitaba a sentir cuando ella hablaba, sino que le preguntaba cómo le había ido el día. Preguntas sencillas como, ¿cómo va la empresa? ¿O ¿te reuniste con algún cliente hoy? A veces se sentaba frente a ella durante la cena, comiendo tranquilamente lo que ella preparaba. Y en esos momentos, se sentía intranquila, como si la línea entre el contrato y la realidad se desdibujara poco a poco. Esta noche, mientras ella ponía los platos en la mesa, Adrián entró, con las mangas arremangadas y el pelo ligeramente despeinado. Sostenía una botella de vino tinto y había un destello desconocido en sus ojos. Pensé que tal vez podríamos tomar una copa, dijo en voz baja, casi vacilante. Si no te importa. Elena levantó una ceja, pero asintió, solo una. No quiero emborracharme y olvidar los términos de nuestro contrato. Su sonrisa era seca, pero en su interior se preguntaba por qué él de repente quería romper la rutina. Se sentaron uno frente al otro, el cálido resplandor de las lámparas de araña suavizaba la habitual frialdad de la habitación. Adrián sirvió el vino, los líquidos carmesí se arremolinaban como sangre. Para ti, dijo, deslizándole el vaso. Y gracias por la cena. No tenías que cocinar, pero lo hiciste. Elena se encogió de hombros, intentando mantener la compostura. Lo hice por mí, no por ti. Si no cocino, me volveré loca en este mausoleo. Tomó un sorbo, y el sabor amargo se extendió por su lengua. ¿Y tú? ¿Qué pasa con la noche libre? ¿Sin reuniones de la junta? Adrián rió entre dientes, el extraño sonido la pilló desprevenida. Quería quedarme en casa, dijo, mirándola fijamente más de lo habitual. Y quería saber más de ti, no de la abogada Elena Moore, solo de Elena. Las palabras le dieron un vuelco el corazón. Se dio la vuelta, fingiendo concentrarse en su plato. No hay mucho que saber, señor Blackwood. Soy una persona común y corriente. No pertenezco a su mundo. Pensó en su bufete, en los largos días que pasó intentando salvarlo tras la inversión fallida. Pensó en su madre y en Ethan, a quienes luchó por proteger. Y pensó en la traición de hacía 4 años, cuando el hombre al que amaba la dejó por dinero. Desde entonces, se había jurado no dejar que nadie volviera a acercarse a su corazón. Pero Adrián no cedió. Ordinario no significa común y corriente, dijo en voz baja. Cocinas pasta en mi cocina, pusiste a Vanessa en su lugar frente a 100 personas, me cuidaste cuando tuve fiebre. Eso no es normal, eres tú. Elena levantó la vista y su mirada se fijó en la de ella, no fría, sino cálida, casi sincera. Su respiración se hizo más lenta, la distancia entre ellos pareció reducirse. No hagas esto, dijo con voz ronca. No finjas que esto no es un contrato. Adrián no dijo nada, pero se levantó y caminó hacia ella. Se detuvo cerca, demasiado cerca, su aliento rozándole el pelo. No estoy fingiendo, murmuró tan suavemente que ella podía sentir cada palabra. No sé qué hago, Elena, pero sé que ya no quiero mirarte como una sombra. Antes de que pudiera responder, Adrián se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella. El beso no fue apresurado ni posesivo. Fue suave, como si le hiciera una pregunta silenciosa. Elena se quedó paralizada, la lógica le gritaba que parara, pero su corazón, la parte que había encerrado durante tanto tiempo, respondió. No lo apartó, no se movió, simplemente dejó que el momento perdurara, su calor se extendía por su cuerpo. Por fin se apartó, con la respiración entrecortada. No dejes que tus sentimientos anulen el contrato, susurró con voz frágil, como si intentara convencerse a sí misma. Lo miró, esperando una burla o que se enfriara, pero Adrián simplemente se quedó allí, con la mirada profunda, como si la atravesara. Ya no estoy tan seguro, dijo con voz áspera, casi dolida. Ya no estoy seguro de querer que esto sea solo un contrato. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola allí de pie, aferrada a su copa de vino, con el corazón latiendo con fuerza. Elena se sentó, intentando recuperar la compostura. Pensó en el beso, en cómo dijo su nombre, no el del abogado Moore, sino el de Elena. Pensó en la noche en que tuvo fiebre, susurrando el nombre de su madre, y en el abrazo en la gala. Cada momento socavaba sus defensas, pero tenía miedo,
miedo de que si volvía a abrir su corazón, se rompería igual que antes. Se puso de pie y empezó a limpiar la mesa lentamente, intentando ahuyentar la tormenta que sentía en su interior. En su estudio, Adrián estaba junto a la ventana, contemplando la ciudad. Se tocó los labios, donde aún perduraba su calor. Pensó en su madre, que lo abandonó cuando era solo un niño, y en su padre, quien le enseñó que las emociones eran una debilidad. Había vivido toda su vida controlándolo todo. Pero Elena lo hizo perder el control. Recordó sus ojos cuando se apartó, fuertes pero vulnerables. Por primera vez, se preguntó, si esto no fuera un contrato, ¿sería lo suficientemente valiente para dejarla entrar en mi vida? Esa noche, Elena yacía en la cama, mirando la foto enmarcada de su madre y Ethan. Susurró, «Mamá, ¿qué hago?» Sabía que estaba en una encrucijada, proteger su corazón o arriesgarse a sentir de nuevo. Cerró los ojos, pero la imagen de Adrián no se desvaneció. Mientras tanto, en la oscuridad del estudio, Adrián abrió un viejo cajón y sacó un collar de plata, el último regalo de su madre antes de irse. La apretó con fuerza, pensando en Elena. «Ya no estoy tan seguro», repitió en voz alta. Y esta vez lo supo, no se lo decía solo a ella, se lo decía a su propio corazón. Capítulo 4. La maldición de la confianza. Elena estaba sentada en su oficina temporal en la sede de Blackwood Enterprise. El brillo azul de la pantalla de su ordenador proyectaba sombras nítidas sobre su rostro concentrado. Como asesora legal, Adrián le había encomendado la supervisión de los contratos de inversión relacionados con el proyecto de expansión internacional de la empresa. Formaba parte de su contrato matrimonial, una forma de ser útil más allá de su papel de esposa perfecta. Pero hoy, no se sentía útil. Se sentía como si estuviera ante un muro invisible, sin saber si lo que se escondía tras él era la verdad o una mentira cuidadosamente urdida. Habían pasado 3 días desde aquel momento en la cocina, desde que los labios de Adrián rozaron los suyos. Desde entonces, Elena había intentado reconstruir la barrera entre ellos. Cada mañana, evitaba su mirada, respondía a sus preguntas con respuestas cortantes y cenaba sola en su habitación. Ese beso, por muy tierno que fuera, la había asustado. No por él, sino por ella misma. Recordó que hacía 4 años su ex se había marchado por una oportunidad más adinerada, dejándola con el corazón destrozado y una promesa, nunca más dejes que las emociones se impongan a la lógica. Pero Adrián, con su ronco susurro, ya no estoy seguro, estaba sacudiendo esos cimientos. Y eso la aterrorizó. Negó con la cabeza, volviendo a concentrarse en el documento que se mostraba en la pantalla. Un acuerdo de inversión con una institución financiera con sede en las Islas Caimán le llamó la atención. La suma involucrada era considerable, pero los detalles eran vagos. No se mencionaba el nombre del proyecto ni el informe de diligencia debida. Como abogada, estaba capacitada para detectar señales de alerta. Abrió el software de análisis de datos que había usado en su bufete y comparó cifras. Después de 1 hora, descubrió algo inusual. Una transferencia de $12 millones canalizada a través de 3 cuentas intermediarias, que finalmente terminó en una empresa fantasma imposible de rastrear. El corazón de Elena latía con fuerza. Transacciones como estas podían ser legales, pero también podían ocultar algo mucho peor. Blanqueo de capitales, evasión fiscal o algo aún más oscuro. Imprimió el expediente, marcó las inconsistencias y se dirigió a la oficina de Adrián. Necesitaba respuestas, no solo por su trabajo, sino porque una parte de ella quería creer que él no ocultaba nada, que no era el tipo de hombre que temía que fuera. Adrián estaba sentado tras su escritorio, la luz del sol que entraba por la ventana acentuaba las líneas definidas de su rostro. Levantó la vista al verla entrar, sus ojos se iluminaron brevemente y luego recuperaron su serenidad habitual. «¿Qué necesitas, Elena?», preguntó en voz baja y controlada. Colocó el documento sobre su escritorio, señalando la sección marcada. Esta transferencia, $12 millones, a través de 3 intermediarios, terminaba en una empresa de las Islas Caimán. Sin la debida diligencia, sin propósito declarado. «¿Qué sabes de eso?». Adrián miró el archivo con expresión indescifrable. «Es una transacción interna». «No tienes que preocuparte», dijo con serenidad. Aunque Elena detectó una sutil tensión bajo su tono. Se cruzó de brazos con voz cortante. «Soy tu asesor legal».
Si hay algún riesgo, necesito saberlo. Transacciones como esta atraerán la atención de la SEC. ¿Esperas que haga mi trabajo sin decir la verdad? Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Dije que no era nada. Solo haz tu parte. Su voz era fría, pero Elena la percibió, con un dejo de evasión, algo que nunca había visto en el hombre que parecía controlarlo todo. Apretó las manos a los costados. Fue como un chorro de agua fría. Había empezado a creer que él era diferente, que tras su apariencia gélida se escondía alguien en quien valía la pena confiar. Pero su evasión ahora parecía una advertencia, reavivando el miedo a ser engañada. Se dio la vuelta, con voz tranquila pero firme. Si no confías en mí lo suficiente como para decirme la verdad, no esperes que yo confíe en ti. Esa noche, en su habitación, Elena abrió su portátil y accedió al sistema interno de Blackwood Enterprises usando la contraseña que Adrián le había dado. Sabía que estaba pasando la raya, pero no podía detenerse. Como abogada, había aprendido a buscar la verdad, incluso cuando dolía. Tras 3 horas de búsqueda, encontró un conjunto de correos electrónicos cifrados. Al descifrarlos, su nombre aparecía en varios documentos legales relacionados con la transferencia, no como consultor, sino como representante autorizado. Cerró la laptop de golpe, con las manos temblorosas. Si la transacción se investigaba, su nombre saldría a la luz, sin que ella lo supiera. Pensó en Moore y sus asociados, en los meses que había dedicado a luchar para mantenerla a flote tras el fracaso de la inversión. Había firmado este contrato con Adrián para proteger ese sueño, para asegurar el dinero para su familia. Pero ahora sentía que había caído en una trampa, y que el hombre que la había tendido era en quien apenas había empezado a confiar. Se levantó y salió al balcón, contemplando la ciudad resplandeciente. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La confianza es un don, pero también una maldición. Se había permitido confiar en Adrián, no solo como socio, sino como persona. El hombre que rescató a un empleado de un ascensor que se derrumbaba. El hombre que se comía su pasta. El hombre que la miraba como si fuera la única en la habitación. Pero ahora se preguntaba, ¿cuál es su verdad? ¿Y por qué formo parte de este juego? En su estudio, Adrián estaba sentado en su escritorio, aferrando con fuerza el collar de plata que su madre le había dejado. Pensó en la pregunta de Elena, en la mirada que le puso al salir de su oficina. Quería decirle la verdad, que la transferencia formaba parte de una estrategia defensiva para proteger a la empresa de accionistas hostiles, que su nombre se había añadido para protegerla si el plan fracasaba. Pero no pudo. Para él, confiar en alguien significaba exponer su debilidad. Significaba repetir el error de su madre al abandonarlo. Recordaba cómo ella le plantaba cara a Vanessa, cómo le daba toques en la frente cuando tenía fiebre. Ella no era solo una sombra que había contratado. Era Elena. Y eso lo asustaba. Se preguntó, si ella supiera la verdad, ¿se quedaría? ¿O se iría? Como todos los demás. Cerró el cajón y se puso de pie, pero la imagen de Elena no se le iba de la cabeza. En la oscuridad, Elena abrió el portarretratos de su madre y Ethan y susurró, lo siento, pero tengo que saber la verdad. Sabía que se adentraba en terreno peligroso, pero no podía echarse atrás. No por el contrato, sino porque su corazón, por mucho que intentara negarlo, había empezado a preguntarse, si es sincero, ¿por qué me oculta esto? ¿Sigues leyendo la historia? Si esta historia te ha encontrado fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, a donde todo relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 5, La trampa de la confianza. Elena estaba sentada en la habitación del ático, la tenue luz de la lámpara de la mesita de noche iluminaba los documentos que apretaba en sus manos. Las palabras en las páginas eran hirientes como cuchillos. Su nombre, Elena Moore, figuraba en una serie de documentos legales relacionados con las transacciones de inversión de Blackwood Enterprises. No como asesora legal, sino como representante autorizada, un chivo expiatorio perfecto si la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, llegaba a investigar. Temblaba, no de miedo, sino por el peso aplastante de la traición que le oprimía el pecho. Había pasado todo el día investigando, rebuscando en correos electrónicos y archivos internos. Las transacciones no eran claramente ilegales, pero sí arriesgadas, y la responsabilizaban legalmente. Como su esposa y abogada interna,
podría ser acusada de complicidad o mala praxis si esto saliera a la luz. Pensó en Moore & Associates, el bufete por el que había sacrificado su orgullo. Había firmado ese contrato con Adrián para salvarlo, pero ahora se sentía como un peón en su juego tan bien planeado. Pensó en su madre, en cómo solía tomarle la mano a Elena en la pequeña iglesia y enseñarle que la fe en las personas era una llama que nos guiaba, pero que podía extinguirse fácilmente si caía en las manos equivocadas. Elena había empezado a confiar en Adrián, no solo como socio, sino como el hombre que salvó a un empleado de un ascensor que se derrumbaba, que se comió la pasta que ella cocinaba, que la besó como si fuera lo único que importaba. Pero ahora se preguntaba, ¿era ciega mi fe? Se puso de pie, agarrando los documentos, y se dirigió al estudio de Adrián. Estaba sentado allí, la luz de su ordenador proyectaba sombras en su rostro, revelando un cansancio inusual. Levantó la vista, sorprendido de verla. ¿Elena? Es tarde. ¿Qué pasa? Dejó los documentos sobre el escritorio con voz tranquila pero cortante. Usaste mi nombre en estas inversiones arriesgadas. Me mencionaste como representante autorizado. Así que si la SEC investiga, yo asumo la culpa. Explícamelo. Adrián miró los papeles con ojos endurecidos. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Me malinterpretaste, dijo en voz baja, pero sin convicción. No intentaba hacerte daño. Elena se acercó, ahora a solo unos metros. Incomprendido, dijo, alzando la voz. Me ocultaste transacciones. Firmaste con mi nombre documentos que nunca vi. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo como para no darme cuenta? No se trata de proteger a la empresa, Adrián. Me estás usando como escudo. Se giró, con la mirada vacilante, como si se debatiera entre la verdad. Confié en que no me traicionarías, dijo con voz ronca. Pensé que lo entenderías. Intentaba protegerlo todo de los depredadores. La junta directiva, los accionistas, quieren que me vaya. Te necesitaba conmigo, Elena. Sus palabras le hirieron profundamente, no con ira, sino con tristeza. Ella le había confiado algo que había guardado durante tanto dolor, su confianza, y él no la había visto como una persona. Solo otra estrategia. Ella negó con la cabeza, las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No necesitas una esposa, dijo con voz temblorosa, pero firme. Necesitas un escudo. Y yo creía ser más que eso. Se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre el escritorio. El suave clic metálico en la madera sonó como una puerta al cerrarse. Adrián dio un paso adelante, intentando alcanzarla, pero ella se apartó. No, dijo con la voz entrecortada. No lo empeores. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, sacó una maleta y empacó algo de ropa a toda prisa. Cuando abrió la puerta para irse, había un fax en el suelo, un aviso de investigación preliminar de la SEC. Su nombre estaba claramente impreso en el anverso. Lo recogió con mano temblorosa. Luego lo dejó sobre la mesa sin mirar a Adrián, que permanecía inmóvil en el pasillo. Lo saben, dijo con frialdad. Buena suerte, señor Blackwell. Salió del ático en plena noche, adentrándose en el viento gélido de la ciudad. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarse del edificio, de él. Pensó en su madre cuando se arrodillaban juntas para orar, pidiendo fuerza para afrontar la oscuridad. Mamá, susurró para sí. Puse mi confianza en las manos equivocadas. Una lágrima cayó, pero en su interior aún ardía una pequeña llama. La fe en sí misma y en el camino que forjaría sola. De vuelta en el ático, Adrián se quedó paralizado, mirando el anillo sobre el escritorio. Lo recogió, apretándolo con fuerza hasta que el dolor le atravesó los dedos. Pensó en su madre, que lo abandonó. En su padre, que le enseñó que la confianza era debilidad. Había intentado proteger a Elena a su manera, firmando los documentos con su nombre para que la junta no la persiguiera si su plan fracasaba. Pero se había equivocado. Ella no necesitaba su protección. Necesitaba la verdad. Abrió un cajón y sacó el collar de plata de su madre, aferrándolo como si pudiera contenerlo. Recordó las palabras del pastor de aquella iglesia de la infancia. La verdadera fe no es control, es soltar, confiar en que la verdad te guiará. Él no se había soltado.
Y ahora, la había perdido. Analizó los datos de la SEC con el corazón apesadumbrado. Nunca me lo perdonará, pensó. Pero una parte de él seguía rezando, no por la empresa, sino por una oportunidad de enmendar las cosas. Elena estaba sentada en un pequeño café, rodeada de cálidas luces amarillas. Sacó la foto enmarcada de su madre y Ethan y la colocó sobre la mesa. No sabía qué le aguardaba, investigaciones, incertidumbre profesional o el estado de su propio corazón. Pero susurró como una plegaria. Encontraré el camino, mamá, aunque solo confíe en mí misma. Cerró los ojos y, en el silencio, sintió que algo se agitaba, una fuerza invisible que la guiaba hacia adelante, incluso cuando el camino estaba envuelto en sombras. Adrián se encontraba en el silencioso ático. La tenue luz de la ciudad se filtraba por las ventanas, iluminando el anillo de bodas que Elena había dejado sobre la mesa. Junto a él, la información de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Su nombre, Elena Moore, estaba impreso como una acusación. Había estado ausente más de 12 horas, y por primera vez en su vida, Adrián sintió que su mundo se derrumbaba. La había llamado, sin respuesta, le había enviado un mensaje, sin respuesta. El apartamento, antes frío pero reconfortado por su pasta casera y su silenciosa presencia, ahora se sentía como un vacío que lo engullía por completo. Aferró el collar de plata de su madre, el único recuerdo de una infancia fracturada. Pensó en ese beso en la cocina, en su mirada firme al plantarle cara a Vanessa, en su voz dulce al secarle la frente durante la fiebre. En aquel entonces, creía que simplemente se sentía atraído por ella, que era parte del contrato que debía cumplir. Pero ahora, en su ausencia, veía la verdad con dolorosa claridad. La amaba, no a la sombra que había contratado, ni a la esposa legal en el papel, sino a Elena, la mujer que había devuelto el latido a su corazón bloqueado tras años de silencio. Recordó las palabras del pastor de la pequeña iglesia a la que su madre lo llevó una vez. La fe no se trata de aferrarse, se trata de soltar para arreglar las cosas. Se había aferrado a Elena mediante el control, había usado su nombre para proteger a la empresa, creyendo que ella lo entendería. Pero ella no necesitaba su protección. Ella necesitaba la verdad y él se la había robado. El amor, ahora comprendía, no era control. Era la valentía de ser visto, plenamente, vulnerable. Condujo sin rumbo por la ciudad hasta llegar a un barrio modesto. Las luces de neón del hospital St. Mary brillaban al frente, el lugar donde la madre de Elena recibía tratamiento. No sabía por qué estaba allí, solo que para encontrar a Elena, tenía que comprenderla. Una vez dentro, una enfermera lo condujo a la habitación de Grace Moore. Ella yacía en la cama, con mechones de cabello plateado alrededor de su rostro, pero sus ojos se iluminaron al verlo. Señor Blackwood, dijo con voz suave pero cálida, supongo que viene por Elena. Adrián estaba junto a la puerta, con el puño apretado en los bolsillos y la voz ronca. Se ha ido. ¿Le hice daño? Necesito encontrarla. Pero primero, quiero entender quién es realmente. Grace sonrió y señaló la silla a su lado. Siéntate. Elena es hija de la fe, ¿sabes? No solo en Dios, sino en las personas. Y esa fe ya se había roto antes. Habló de Elena, la chica que rechazó una beca importante de un bufete de abogados porque exigían prácticas poco éticas. La que trabajó día y noche para construir su propio bufete y luchar por los desatendidos. Grace dijo que se ha alejado del dinero más de una vez. Quiere valerse por sí misma. Cuando firmó ese contrato contigo, no fue por el dinero. Era por su familia, por su sueño. Adrián escuchó con el corazón apesadumbrado. Se dio cuenta de que no solo se había enamorado de su fuerza, sino también de su corazón. Un corazón que tuvo el coraje de dar, de creer, incluso después de la traición. Me equivoqué, susurró. Usé su nombre en esos tratos para proteger la empresa. Pero la lastimé. ¿Sabes dónde está? Grace negó con la cabeza suavemente. Elena encontrará el camino de regreso cuando esté lista. Pero si la amas, no la persigas. Hazlo bien primero. La fe no son palabras. Es acción. Sus palabras lo quemaron. Amaba a Elena. Sabía que no podría vivir con ella perdida para siempre.
Al salir del hospital, se dirigió directamente a la oficina de James Carver, el antiguo socio de Caymansell Company. No llamó antes. Entró de golpe, dejando caer los archivos sobre el escritorio. Renuncia a los documentos, dijo Adrián con voz firme. Borra el nombre de Elena Moore. Pon el mío en su lugar. Yo asumiré todo el riesgo. James levantó una ceja, sonriendo con suficiencia. Has perdido la cabeza, Adrián. Si la SEC se atrinchera, perderás tu silla. Quizás incluso vayas a la cárcel. Lo sé, respondió Adrián, firme. Pero la amo. Y no dejaré que pague por mis errores. Firmó cada documento, con la pluma en la mano, prometiendo no solo responsabilidad, sino también amor. Al salir, ya había amanecido. Y por primera vez en años, se sintió ligero, como si finalmente se hubiera liberado de la carga que llevaba. De vuelta en el ático, se sentó en la sala, mirando el anillo. Pensó en su madre, que lo abandonó, en su padre, que le enseñó que el control es fuerza. Pero Elena le había demostrado que el amor es la valentía de decir, me equivoqué, y la voluntad de actuar por alguien más, incluso cuando cuesta todo. Apretó el collar de plata y susurró, mamá, la amo. Y estoy intentando ser digno. Lejos del ático, Elena estaba sentada en un pequeño apartamento alquilado, con la suave luz de la mañana filtrándose por la ventana. Abrió su portátil y vio el correo electrónico de Blackwood Enterprises. Los documentos habían sido revisados y su nombre había sido eliminado. Su corazón se aceleró. No conocía toda la historia, pero una parte de ella presentía que algo había cambiado. Miró la foto de su madre y Ethan, recordando las palabras de su madre. La fe es una llama. Brilla con más fuerza después de haber caminado en la oscuridad. Había caminado en la oscuridad al partir, pero ahora se preguntaba, si él intenta arreglarlo, ¿podría volver a creer? Salió al pequeño balcón, respirando el aire fresco de la mañana. No tenía todas las respuestas, pero sintió que algo se agitaba en su interior, una fuerza silenciosa, fe en sí misma, en el camino que había elegido. Susurró como una plegaria, mamá, encontraré mi camino. Ya sea sola o... Hizo una pausa, con la imagen de Adrián deslizándose en su mente. De vuelta en el ático, Adrián se guardó el anillo en el bolsillo. No sabía dónde estaba Elena, pero no se detendría. La encontraría, no para controlarla, sino para decirle que la amaba. Y con un atisbo de esperanza, por débil que fuera, creyó que su fe aún tenía la oportunidad de brillar de nuevo. Estás viendo Historias del Alma, creadas exclusivamente para nuestro canal. Deja un comentario. Los leemos a todos. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 6. No llegó como director ejecutivo. Elena se encontraba en el escenario del simposio de ética legal del Gran Hotel, las tenues luces del escenario iluminaban su traje azul intenso, resaltando una figura serena, con un matiz de silencioso agotamiento. Cientos de abogados, jueces y periodistas ocupaban los asientos de abajo, escuchando atentamente mientras ella hablaba sobre ética profesional. La confianza, dijo con voz firme pero ligeramente temblorosa, es la esencia de la justicia. Pero cuando se rompe, deja heridas más profundas que cualquier espada. Hizo una pausa y respiró hondo. Sentía que estaba enterrando su alma. Había pasado una semana desde que dejó el ático de Adrián. Ahora, viviendo en un pequeño apartamento alquilado, Elena intentaba recomponer su vida. Sabía que Adrián había borrado su nombre de los documentos legales. Un correo electrónico de Blackwood Enterprises lo confirmó. Pero su corazón seguía enredado, dividido entre el dolor de ser utilizada y la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, él realmente quisiera arreglar las cosas. Recordó las palabras de su madre en la pequeña iglesia a la que una vez asistieron. La fe es una llama. Brilla cuando te atreves a caminar en la oscuridad. Había atravesado esa oscuridad el día que se quitó el anillo. Pero la llama interior aún titilaba, demasiado asustada para encenderse del todo. Concluyó su discurso con una sonora ovación. Esbozó una leve sonrisa al bajar del podio, cuando una voz profunda y familiar se alzó desde el fondo de la sala. Disculpe. Quisiera decir algo. Elena se quedó paralizada.
Su corazón latía con fuerza. Adrian Blackwood subió al escenario, no con su habitual traje elegante, sino con una camisa blanca remangada, sencillo, sin pretensiones. Sus ojos se clavaron en los de ella, intensos, firmes, como si el mundo entero hubiera desaparecido, salvo por el espacio que los separaba. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Los flashes de las cámaras. Adrian tomó el micrófono, pero no miró al público. Solo la miró a ella, con un brillo crudo y vasto en sus ojos. Elena, comenzó, con la voz grave y llena de emoción. Solía creer que podía controlarlo todo, mi empresa, mi vida, incluso mi corazón. Construí un imperio, pero al hacerlo, perdí de vista quién era realmente. Creía que el amor era algo que podía comprar, algo que podía atar con un contrato. Hasta que entraste en mi vida y me mostraste que el amor es una llama inextinguible. Tú eres el hogar que nunca supe que necesitaba. Las manos de Elena temblaron. Luchó por mantener la compostura, pero las lágrimas brotaron de sus ojos. Podía sentir la sinceridad tras cada palabra, como si él se estuviera desatando delante de todos. Se acercó. Cada paso, un puente entre ellos. Me equivoqué, Elena, dijo con voz temblorosa pero firme. Usé tu nombre, te oculté la verdad, porque tenía miedo de que si veías mi verdadero yo, débil, herido, te marcharas. Pero cuando te marchaste, me di cuenta de que no puedo vivir sin ti, no por el contrato ni por la empresa, sino porque te quiero, me encanta cómo me haces querer ser mejor hombre. La sala quedó en silencio, salvo por el latido del corazón de Elena. Adrian se arrodilló frente a cientos de personas y sacó del bolsillo el anillo de bodas que ella había dejado. Lo levantó, y la luz iluminó el metal como si llevara su amor. No te merezco, dijo con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez, lo vio llorar. Pero no puedo imaginar un día sin ti. Elena, te amo, no como un director ejecutivo, no por un contrato, sino como un hombre dispuesto a dedicar toda la vida a ganar tu corazón. Por favor, dame la oportunidad de amarte, de ser tu hogar. Elena permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada. Lo miró, al hombre que una vez fue tan frío, ahora arrodillado ante ella, completamente vulnerable. Recordó las enseñanzas de su madre, que la fe no se trataba solo de creer en los demás, sino también de creer en el propio corazón. Recordó los momentos que habían compartido, su sonrisa mientras comía pasta, su brazo protegiéndola en la gala, su voz febril susurrando su nombre. Y recordó el dolor de la partida, pero también la silenciosa esperanza que sintió cuando él empezó a arreglar las cosas. Avanzó lentamente, como si cada paso fuera una plegaria silenciosa. Se detuvo frente a él, buscando la verdad en sus ojos llorosos. Adrián, dijo en voz baja, con la voz ronca por la emoción, confié en ti y me hiciste daño. Temía que volver a confiar significara perderme, pero... Hizo una pausa, respirando profundamente. Algo dentro de ella cobró vida. Pero creo en el amor que podemos construir. Creo en mi propio corazón. Y te elijo, no por ningún contrato, sino porque te amo. Ella extendió la mano. Él le deslizó el anillo de nuevo en el dedo. Esta vez, no era pesado como un vínculo legal. Era ligero, como un juramento escrito con amor. Adrián se puso de pie, atándola a sus brazos, abrazándola como si lo fuera todo. Te amo, susurró, rozando su cabello con sus labios. Gracias por darme un hogar. Elena se inclinó hacia él, sintiendo la calidez de algo en lo que había temido creer. La multitud aplaudió, pero ella no los oyó. Solo podía sentirlo a él y la fuerza invisible en su interior, como la llama de la que hablaba su madre, ahora ardiendo con fuerza. Salieron de la sala de la mano, sin necesidad de palabras. Mientras el sol se ponía entre los destellos violeta dorados, Adrián se volvió hacia ella con una mirada dulce. Pasaré el resto de mi vida cumpliendo esta promesa, dijo, por muy difícil que sea. Elena sonrió, apretando su mano con más fuerza. Bien, porque no soy tu escudo, Adrián. Soy Elena, y yo también te amo. Sintió que se había reencontrado a sí misma, y más que eso, que había encontrado su hogar en él. Esa noche, en su pequeño apartamento, Elena abrió el marco con la foto de su madre y Ethan y susurró, mamá, encontré el amor. Espero que estés orgullosa.
Sintió la sonrisa de su madre, como si la llama de su fe aún estuviera viva en Elena. De camino a casa, Adrián sostenía el collar de plata en la palma de la mano. Recordó las palabras del pastor: la verdadera fe es soltar para encontrar de verdad. Había soltado y encontrado a Elena, había encontrado el amor. Mamá, susurró con los ojos cerrados. He aprendido a amar. Espero que me veas ahora. Y por primera vez, sintió que la oscuridad interior se disolvía en luz. 2 años después, la suave luz del sol otoñal se filtraba por las ventanas del nuevo despacho de abogados de Elena, enclavado en el corazón de la ciudad. Moran Associates se había convertido en una firma respetada, consiguiendo importantes contratos de organizaciones sin fines de lucro y medianas empresas. Elena estaba sentada tras su escritorio, leyendo una carta de agradecimiento de un refugio infantil al que recientemente había ayudado a ganar un juicio. Sonrió, pero en el fondo sentía gratitud, no solo por el éxito, sino por el camino que la había traído hasta allí. Su madre, Grace, se había recuperado de una cirugía y ahora pasaba a menudo por la oficina con galletas caseras, provocando la risa del personal. Ethan, su hermano menor, acababa de graduarse de Yale y ahora estaba haciendo prácticas en una empresa tecnológica. La llamaba cada semana para compartir con entusiasmo sus últimos proyectos. Elena miró la foto de su madre y Ethan en su escritorio, recordando las palabras de su madre en la pequeña iglesia. La fe es una llama. Brilla con más fuerza cuando te atreves a caminar en la oscuridad. Había caminado en la oscuridad, a través de una inversión fallida, un matrimonio por contrato con Adrián y el dolor de la traición, y ahora esa llama en ella ardía con fuerza. Levantó la vista cuando Adrián entró, con las mangas arremangadas, su dulce sonrisa aún capaz de acelerar su corazón como el primer día. Ya no era el frío director ejecutivo de Blackwood Enterprises. Tras la investigación de la SEC, había logrado conservar su puesto como presidente, pero había optado por ceder parte del control para centrarse en proyectos benéficos. ¿Listos?, preguntó, señalando la puerta. Los niños del centro esperan. Se dirigieron a un albergue infantil al que Elena les había brindado apoyo legal. Hoy era la feria benéfica, y Adrián, con un delantal gracioso, repartía sándwiches a los niños mientras Elena organizaba un juego de preguntas. La risa llenó el aire, y Elena lo observó. Este hombre que una vez se aferró con tanta fuerza al poder, ahora permitía que una niña le atara el pelo con cintas y le formara orejas de gato. Se acercó, le limpió un poco de glaseado de la mejilla y sonrió. «Te sientes mejor en este puesto que en el de director ejecutivo». Adrián le tomó la mano con una mirada cálida. «Solo cuando estás aquí conmigo». La atrajo hacia sí y la besó en la frente, sin importarle la gente que lo miraba. Se apoyó en él, sintiendo una fuerza silenciosa, fe en su amor y en el bien que estaban construyendo juntos. Ese fin de semana, regresaron al ático, que ya no era un frío mausoleo, sino un verdadero hogar. Durante los últimos 2 años, lo habían renovado juntos, reemplazando los pisos de mármol por madera cálida, añadiendo plantas y dibujos coloridos de los niños del refugio. Elena estaba en la cocina donde una vez cocinó su primera pasta, viendo a Adrián colgar un nuevo marco, uno de ellos en la gala benéfica de hacía años, de la mano. «Para recordar dónde empezamos», dijo en voz baja. Elena sonrió, con el corazón latiendo con fuerza. Metió la mano en el bolsillo y le entregó un sobre pequeño. «Y esto es para recordar a dónde vamos». Adrián frunció el ceño con curiosidad, abrió el sobre y se quedó paralizado. Dentro había una ecografía, una diminuta figura que les quitaba la vida, un atisbo de su futuro. La miró con los ojos llenos de lágrimas. «Elena». «¿Es real?», preguntó con voz temblorosa, casi sin atreverse a creerlo. Ella asintió, se acercó y le puso la mano en el pecho. «Si alguna vez fui tu escudo», dijo con voz temblorosa, «ahora soy yo quien protegerá tu corazón y el de nuestro hijo». Adrián la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. «No merezco esto», susurró, «pero prometo pasar mi vida haciéndome digno de ti, de nuestro bebé». La besó, tierno pero intenso, una promesa hecha sin papel ni pluma. Esa noche, se sentaron en el balcón, contemplando la ciudad resplandeciente. Elena apoyó la cabeza en su hombro, pensando en su camino, desde un contrato frío hasta el amor verdadero. Ahora creía que el amor no era solo esperanza, era acción. Fue la decisión de amar, incluso después de haber sido herido. Y él se había soltado, había cedido el control, y al hacerlo,
encontró a Elena, encontró a su familia. Se sentaron allí, con los dedos entrelazados, sin decir nada más. La ciudad de abajo seguía moviéndose, pero en ese momento, solo estaban ellos y una promesa de por vida, escrita con amor y creciendo silenciosamente dentro de Elena.